Iraiak 18 eta 19an, Gorakada antzerki taldearen estreinua. Bere azken ikuskizuna, zuhaitzak landatzen zituen gizona. 6 urteko umeentzako, Sandra Fernández eta Fran Lasuen eszena gainean. 25 de septiembre, Las Dostoyevsky, binólogos de humor. Gurutze Beitia y Maribel Salas en el escenario, contándonos cada una de ellas los entresijos de aspectos curiosos de sus experiencias personales que han tenido a lo largo de estos años de profesión. ...2 de octubre a las 7 de la tarde, Cuerdo, señor Stedt. Venido de Dinamarca, Carl Stedt, con sus increíbles habilidades, teatro, manipulación de objetos, circo, danza, marionetas. Maravilloso espectáculo solo con una maleta en la espalda. 15 de octubre a las 8 de la tarde, el colectivo Chinchaun, colectivo de teatro aficionado de Berriz con más de 30 años de trayectoria. En esta ocasión nos presentan su espectáculo Imbebible, en el que se demuestra la madurez artística que ha alcanzado esta compañía durante todos estos años. Nada. 17 de octubre a las 6 de la tarde para público familiar, espectáculo venido de Galicia, Piedras de Cartón Teatro, con una adaptación del Lazarillo de Tormes. Un espectáculo sin texto para recrear un clásico muy divertido. Urriak 21, osteguna, arratsaldeko 7:00, Casilda, bukatzen ez den sua, Goitibera antzerkitaldiarekin. Casilda Hernández Vargas, Gerra Zibilan lutsatu zuen, emakume iraultzailea, euskalduna, eta bere bizitza osoan ideia libertarioak mantendu zituena. Honen emakumearen bizitza kontatuko digute. 23 de octubre a las 7 de la tarde, Crego Martín Danza. Su título, Charadas. Un espectáculo atrevido de danza, teatro, comedia, 2 hermanas viviendo solas, quién sabe, una relación a veces de poder, a veces de cariño, a veces de aislamiento, pero siempre desde el humor. Desde Madrid nos visitarán el 31 de octubre a las 7 de la tarde Worsted, de Producciones en Crudo. Este espectáculo, protagonizado y dirigido por el durangués Mariano Estudillo, que nos hace reflexionar un poco con la frustración de la juventud, de los sueños truncados, inalcanzables, a veces inexistentes, esa lucha diaria. El 13 de noviembre, a las 7 de la tarde, La Dramática Errante. Su nuevo espectáculo, Altsasu, dirigido por María Goirizelaya, está basado en los hechos que vivió esta localidad el 15 de octubre del 2016 y todo lo que se desató desde entonces. El 21 de noviembre, a las 6 de la tarde, Jai, Ametxetako Arrantzalea, La pescadora de sueños, compañía llegada desde Cataluña, sin texto, para niños pequeñitos a partir de 3 años. Un espectáculo que ha sido candidato a los premios MAS, premiado como el mejor espectáculo de títeres en la Feria de Lleida del 2019. Y para terminar noviembre, una compañía de Madrid que ya estuvo visitando San Agustín con su anterior espectáculo y tuvo muchísimo éxito. Muy divertidas, no os las perdáis. Teatro in Vilo. Su espectáculo Hoy puede ser mi gran noche, el 28 de noviembre a las 7 de la tarde.